Entonces uno hacia adentro, otro hacia afuera, uno hacia adentro, otro hacia afuera, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Y esos mismos radicales forman puentes de hidrógenos que estabilizan la molécula como tal. Entonces son como las principales características de las láminas beta. Y en el diagrama de Ramachandran tenemos la zona amarilla del ángulo psi, en el cual si los ángulos de torsión caen en esta zona, pues se va a conformar una lámina beta, ¿cierto? Entonces eso es lo bonito del trabajo del doctor Ramachandran, que pudo predecir mediante los ángulos de torsión que se dan entre la unión de dos átomos, cuándo se podría producir una hélice a la derecha, una hélice a la izquierda y una lámina beta. Y todos los ángulos que cayeran dispersos en el histograma y no se concentraran en ninguna de las tres zonas, pues iban a formar una estructura amorfa que también se llama coil, ¿cierto? ¿Alguien iba a decir algo? Profe, sí, qué pena. Es que ahí usted está señalando algo ahí, la imagen está pues como toda pequeña, no se ve bien. No, ya está aumentada. Está al máximo, está en modo presentación. ¿Qué va a pasar? A ver. ¿Esta sí la ven bien? Profe, es que para nosotros se ve muy pequeña, no sé para usted. Se ve súper grande. Pero el error es en la presentación de PowerPoint, no en Meet. ¿Cómo la ven ahora? ¿Sí la ven grande ahora o no? Profe, ¿me escucha bien? Sí. Lo que pasa es que se ve, es como cuando uno tiene dos pantallas, que en una pantalla se pone como el modo de presentación personalizado, pero pues se ve más chiquita, pero igual se ve como todas las imágenes y las letras normal. Okay, espérate, yo. Ustedes ven las dos pantallas mías entonces. No, solo es como si solo estuviéramos viendo una, Uh-huh. pero al momento de presentar no se está presentando en la que se ve la presentación grande, sino la otra. Profe, le tienes que hacer en ampliar, no en duplicar. La presta ampliada se ve más chiquito. Ahí sí la ven grande, yo dejo. Sí. No, se sigue viendo igual. Sí, De pronto es, profe, al momento de darle en compartir pantalla, fijarse que sí sea la pantalla. No, pues no sé. Es que vemos la pantalla como dividida, porque vemos la diapositiva que nos está presentando y como la que sigue, entonces se ve como la mitad. Ok, ya sé. ¿Qué tal ahora? Ahora sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, habíamos dicho que las características de la lámina beta eran básicamente que era una cadena que se estiraba y que la estructura se disponía en zigzag, ¿cierto? Entonces, el zigzag hace referencia a los aminoácidos cuando conforman el enlace peptídico y van tomando esta forma que vemos acá, ¿cierto? Entonces, esto, ¿cierto? Pues va formando una especie de zigzag a nivel de la estructura de los diferentes aminoácidos formando el enlace peptídico.
También dice que se estabiliza mediante la formación de puentes de hidrógeno de sus radicales. Aquí tenemos un radical formando un puente de hidrógeno, otro radical, aquí otro y así sucesivamente a lo largo de la molécula. Y que los grupos R sobresalen de la lámina en ambos sentidos de forma alterna. O sea, que un grupo radical hacia adentro, acá un grupo radical hacia afuera, un grupo radical hacia adentro y un grupo radical hacia afuera y así sucesivamente. Son como las características básicas de las láminas betas, además de que se logró predecir su estructura al determinar los ángulos phi y psi, ¿cierto?, que cayeran en esta zona de acá. Si los ángulos phi y psi, que puede dar origen al movimiento rotacional entre dos aminoácidos, corresponden a esta zona, pues se predice que la estructura va a ser una lámina beta. Y en cuanto a su fórmula, se descubrió que básicamente los puentes de hidrógeno se forman en una sucesión de n+3. O sea que cada 3 aminoácidos se forma un puente de hidrógeno. Cuando este patrón se cumple, también se favorece la formación de las láminas betas como tal. Y aquí tienen dos tipos de representaciones. Esta es la representación espacial, donde se muestra la forma zigzag en la cual se disponen los átomos cuando forman el enlace peptídico y sus ángulos de torsión concuerdan con los de la lámina beta. Y a nivel bioinformático tenemos la representación gráfica de las láminas, que es como una especie de flechita, y las gamas de colores que ustedes van viendo representan estos zigzags que vemos aquí en esta topología. En bioinformática se suelen representar con flechas y pintaditas de múltiples tonalidades de color para representar el zigzag que va formando la estructura. Entonces, básicamente, vamos a tener dos tipos de estructuras secundarias, ¿cierto? Las hélices alfas, que se representan como espirales o cintas en espirales. Vamos a tener las láminas betas, que se representan como flechitas. Y vamos a tener las regiones con otro tipo de estructura, como líneas finas, que también se llaman en inglés random coil, que serían todas estas zonas de acá, las cuales no tienen una estructura en 2 dimensiones muy bien delimitadas, ¿cierto? Esas serían las 3 estructuras básicas de la estructura secundaria de las proteínas. Otro descubrimiento muy bonito también que se hizo fue que estas estructuras secundarias tienden a formar estructuras supersecundarias, ¿cierto? O aglomeraciones de estructuras secundarias que están muy relacionadas con su función. Entonces vemos, por ejemplo, ¿a qué se les parece esto? Una disposición de láminas beta de forma circular. ¿Qué se les parece? Un barril, profe, como dice ahí, como una copa. Como un transportador, ¿cierto? Entonces, esta es la forma que adoptan los transportadores de membrana. Son barriles que se pliegan entre ellos de forma, láminas, perdón, que se pliegan entre ellos de forma circular, dejando un poro. Entonces, estos patrones se ven mucho en las membranas celulares. ¿A qué se les parece esto? Como una cinta. ¿Sí? ¿Acuerdan de los televisores viejos que tenían las antenas? Esta misma función cumplen en las proteínas, por lo general lo encuentra uno mucho en las proteínas receptoras de membranas, para recibir señales del medio externo a la célula. ¿En dónde se imaginan este patrón? Este meandro o esta llave griega. Cuando veían biología, se acuerdan que las celulitas para formar los tejidos tienen que unirse, ¿cierto? Entonces podemos ver estas estructuras en los desmosomas, los hemidesmosomas, en las uniones celulares. Imagínense a la abuelita tejiendo como una camiseta rota.
Asimismo, se tejen las células unas con otras para formar tejidos firmes, ¿cierto? Y miren que básicamente la estructura ya le va dando a uno ideas de qué posible función cumple la proteína. También tenemos otros motivos estructurales como los dedos de zinc, que por lo general los encontramos en todas las proteínas que tienen que unirse a material genético, ¿cierto? O a ADN. También tenemos las manos EF, que son para unir metales, ¿cierto? Entonces, en una proteína, por ejemplo, vamos por acá. Son muy bonitos estas manos EF porque hay una gran cantidad de proteínas, las cuales vienen inactivas o en forma de simógenos. Entonces, supongamos una proteasa que más o menos tiene una forma como un Pac-Man. Esa proteasa viene recubierta por un simógeno en el sitio catalítico para que ella no pueda estar degradando todo el tiempo otras proteínas que son importantes para la célula. Entonces hay un sitio que se llama el sitio alostérico, por acá en otra parte, donde se dan esas manos EF. Y básicamente, cuando hay algún ion por ahí disponible, por ejemplo magnesio, se une aquí a ese sitio alostérico y hace que el simógeno del sitio catalítico se clive y la enzima queda activa. Entonces, si nosotros le hiciéramos un zoom a este sitio de acá, con la unión de magnesio sería algo así muy parecido a lo que estamos viendo acá. ¿Listo? También tenemos otra que son las cremalleras de leucina, en las cuales se pueden transportar sustancias desde acá arriba e ir bajando la conformación de la cremallera hasta que entra la sustancia y luego vuelve a cerrarse. Miren, también son motivos estructurales que nos van indicando la función de la proteína como tal. Y obviamente se fue avanzando en toda esta parte de la proteómica estructural y se dieron cuenta que no solo los enlaces disulfuro y los puentes de hidrógenos eran los que estabilizaban la estructura de la proteína, sino que se podían dar otros tipos de uniones como las uniones iónicas que forman puentes salinos, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. También ayudaban a fijar esa estructura de la proteína. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que este es el plegamiento de la proteína, pero por ejemplo, si este puente salino no se hubiese formado, básicamente esto estaría abierto. O sea que ese puente salino le da estabilidad a la estructura de la proteína. Aquí vemos una interacción hidrofóbica que si no se diera, estas dos estructuras estuvieran separaditas. Acá vemos esta otra interacción hidrofóbica. Los puentes disulfuro, obviamente, que fueron los que primero se descubrieron. Los enlaces de hidrógeno que también. Entonces, ya mediante el conocimiento de todas estas uniones que se dan dentro de la proteína, se pudo establecer con mayor claridad la estructura tridimensional de las diferentes proteínas. Otro experimento muy bonito que se hizo fue básicamente que se tomó una proteína y un sustrato que ella metabolizaba. Entonces se colocó en un tubito de ensayo la proteína y el sustrato, y la proteína empezó a metabolizar el sustrato, ¿cierto? Común y corriente. Luego se tomó una proteína, pero antes de adicionarle el sustrato, se calentó mucho y la proteína se desnaturalizó, o sea, quedó de su forma lineal. Y le adicionaron el sustrato y la proteína no pudo metabolizar el sustrato. Pero una vez le quitaron el calor, la proteína volvió a renaturalizarse y ahí sí pudo metabolizar su sustrato. Entonces, ¿qué gran conclusión sacaron de ese experimento? Oh, mis chicos. Bien. Pues que esa proteína debía estar en su forma terciaria para cumplir la función para la cual estaba diseñada. Exactamente. Entonces la proteína tenía que estar en su forma tridimensional para poder cumplir la función biológica.
En otras palabras, la forma de la proteína es la que confiere la función biológica, ¿cierto? Si la proteína está desnaturalizada, no puede ejercer su función. Si la proteína sí tiene su conformación terciaria, puede ejercer la función. Pero ahí venía otra gran conclusión. Que aparte de eso que dijo la compañerita, ¿qué otra conclusión uno podría sospechar? Si la proteína se desnaturaliza y al renaturalizarse vuelve a adquirir su conformación tridimensional, uno podría sospechar que la secuencia de aminoácidos va a determinar la forma de la proteína, ¿cierto? Porque la proteína al desnaturalizarse pudo haber tomado cualquier otra forma, pero tomó exactamente la misma forma que tenía inicialmente. Entonces eso lo que quiere decir es que la secuencia de aminoácidos determina también la forma de la proteína. Muy bien. También se descubrió que una proteína plegada en su forma tridimensional podía unirse mediante puentes disulfuro con otras proteínas que también estaban plegadas en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí nos muestran una imagen de 5 proteínas que se unieron. Y a cada una de esas proteínas se le da el nombre de dominios. Entonces, miren tan bonito, cada uno de los 5 colores representa una proteína diferente. Entonces, esto dio origen al descubrimiento de las formas de las proteínas o las conformaciones cuaternarias, ¿cierto? Miren qué bonito. ¿No? Aquí tenemos un ejemplo como la estructura cuaternaria de la hemoglobina, la cual son 4 proteínas diferentes que se unen entre sí. Está la subunidad alfa 1, la alfa 2, la beta 1 y la beta 2. En conclusión, se llegaron a definir 4 estructuras de las proteínas. La estructura primaria, que era la formación de puentes de peptídicos entre varios aminoácidos. Y aquí también ubican los puentes disulfuro. Luego, la estructura secundaria, que era la formación de hélices alfa, láminas betas y coils plegados tridimensionalmente. Luego, cuando toda la proteína con todas sus estructuras secundarias se plegaba, a eso se le llamó la estructura terciaria. Y finalmente, si esta proteína se unía con otras proteínas plegadas tridimensionalmente mediante puentes disulfuro, se le denominaba como estructura cuaternaria. Luego se hizo otro descubrimiento también muy bonito y fueron las proteínas de choque térmico, ¿cierto? Aquí, como lo podemos ver aquí en inglés, inicialmente se le dio ese nombre de proteínas de choque térmico porque cuando un cultivo celular se sometía a calor o enfriamiento, estas proteínas empezaban a traducirse de una manera descontrolada, ¿cierto? Entonces, por eso inicialmente se les dio las proteínas el nombre de proteínas de choque térmico o HSP. Y luego ya se descubrió que estas proteínas estaban involucradas como chaperonas moleculares. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que la proteína se va produciendo, estas chaperonas lo que hacen es ayudar, la proteína automáticamente tiende a configurar su estructura, pero quedaban algunos, digamos, no se formó bien un puente de hidrógeno, un enlace salino o algún tipo de unión, no se daba bien. Entonces, básicamente lo que hacían estas proteínas era corregir los errores de plegamiento y hacer que las proteínas se plegaran y quedaran en su forma perfecta para poder realizar las funciones. Miren acá, luego se descubrieron que el fenómeno de desnaturalización y renaturalización no solo se podía hacer con calor, sino también con pH, con solubilidad, y sin importar el agente desnaturalizante, la proteína vuelve a su conformación normal cuando se quita este tipo de agente, ¿cierto? Y aparte vuelve a tener
su forma activa común y corriente. También fue una reconfirmación de que la estructura está relacionada con la función biológica y que la secuencia de aminoácidos determina la forma tridimensional de la proteína. Luego se empiezan ya a hacer clasificaciones de las proteínas. Entonces, lo primero que se observó era que la gran mayoría de proteínas eran globulares o de forma circular, y otras que estaban relacionadas con la estructura de la célula podrían ser fibrilares, ¿cierto? O largas, alargadas. Entonces esa fue la primera clasificación a nivel estructural: proteínas globulares, las que están ejerciendo las diferentes funciones, y proteínas fibrilares, que son aquellas que forman la estructura, como el citoesqueleto, los cilios, los flagelos, las tubulinas, ¿cierto? Todas estas proteínas que están dándole forma al interior celular. Luego se observó que habían algunas proteínas que se unían a ciertos compuestos de la célula. Entonces, de ahí se hizo otra separación. Aquellas proteínas que no se unen a otros compuestos y permanece solo la cadena polipeptídica con su conformación terciaria o cuaternaria, y otras proteínas que se unían a algún compuesto en particular. A ese compuesto le dieron el nombre de grupo prostético. Entonces vamos a tener dos tipos de proteínas: las apoproteínas, que son solo la cadena de aminoácidos, y las aloproteínas, que son las proteínas que están unidas a un grupo prostético. Y ese grupo prostético de las aloproteínas puede ser un azúcar, un lípido, un metal, un grupo hemo, un grupo fosfato. Entonces, por ejemplo, si tenemos glucoproteínas, es una proteína que está unida a un azúcar. Si tenemos una lipoproteína, una proteína unida a un lípido. Metaloproteína, una proteína unida a un metal. Hemoproteína, como la hemoglobina, una proteína unida a un grupo hemo. Y si tenemos una fosfoproteína, es una proteína unida a un grupo fosfato, ¿cierto? Entonces hagamos una comparación entre las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Entonces las proteínas fibrosas son de forma alargada, tienen unidades repetitivas de un solo tipo de estructura secundaria, son resistentes e insolubles y cumplen una función básicamente estructural dentro de la célula. Ejemplo de ellos, por ejemplo, el colágeno en el tejido conectivo de los vertebrados, la queratina, por ejemplo, en la piel, el pelo y las uñas, y la fibroína de la seda, que es la que produce este gusanito que se llama Bombus mollis y de la cual se fabrica la seda, ¿cierto? En cambio, las globulares tienen una forma más o menos esférica, son ricas en estructuras secundarias, son muy flexibles, dinámicas y están involucradas con las múltiples funciones celulares. Entre ellos tenemos la hemoglobina, las inmunoglobulinas, como los anticuerpos, y las enzimas. Luego también se empieza a hacerse una pregunta, y es si se podía predecir, según la composición de aminoácidos de la proteína, si ella iría, por ejemplo, a membrana o se quedaba en el citoplasma. Entonces se crea la escala de hidrofobicidad de Engelmann, donde se tienen los 20 aminoácidos y se hace una escala de si es polar o si es hidrofóbico, y se agrupan de esta manera. Entonces, se agrupan de esta manera. Entonces, entre la proteína tenga más aminoácidos polares, se supone que va a poder estar más resuspendida en un medio acuoso como el citoplasma. Y si la proteína es muy rica en aminoácidos hidrofóbicos, lo más probable es que al no poderse resuspender en agua, esté anclada en la membrana celular. Entonces también se descubrió esta escala de hidrofobicidad, y si uno hace el análisis de aminoácidos de una proteína y ve que es muy rico en hidrofóbicos, ya sabe que se va a la membrana, o si es muy polar, la composición de aminoácidos tiende a quedarse en el citoplasma. Entonces, miren qué bonito. Y esto también lo utilizan muchos software que vamos a ver más adelante,
para predecir hacia dónde se van las proteínas una vez se da la traducción. Entonces vamos a ver, por ejemplo, a detectar el péptido señal, que también nos indica hacia dónde va la proteína. Vamos a detectar si la proteína tiene muchos aminoácidos polares o si tiene muchos aminoácidos hidrofóbicos. También hay un software que vamos a ver que nos predice si la proteína se ancla o no a la membrana celular de acuerdo a esta escala de hidrofobicidad de Engelmann. Bien, y esto para más adelante. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen alguna pregunta, mis chicos? Todo claro, profe. Entonces, ¿yo ya les envié la guía de base de datos o todavía no? No, profe. Esta no la envié a hacer. ¿Y les envié la clase o tampoco? Voy a mandarle la clase y la guía para que la vayamos desarrollando. Segundito. Valentina Zapata, ¿tú estás acá en la clase? Zapata no está. Guardarla una vez por acá porque se matriculó hija. Listo. Me confirman, por favor, cuando les llegue el correo. Ya llegó, profe. Entonces, hoy vamos a ver un tema. Vamos a ver un tema muy bonito que son las bases de datos de proteínas, ¿cierto? A nivel de biología molecular, por ejemplo, cuando hacemos pruebas moleculares o serológicas, nosotros siempre tenemos un control positivo y un control negativo de la prueba, ¿cierto? Control positivo nos indica que la prueba está funcionando bien y el control negativo de que no hay contaminaciones. En bioinformática, esos controles son las secuencias wild type, ¿cierto? Que son aquellas secuencias que en teoría no tienen ninguna mutación o afectación. Entonces, por ejemplo, si yo estoy analizando un paciente con hemofilia y tiene una mutación en el factor 8 de la coagulación, yo para determinar si esa mutación está afectando la proteína o no, lo que hago es compararlo frente a un factor 8 de la coagulación que esté normal, ¿cierto? Que tenga una estructura normal.
A nivel de secuencia es lo mismo. Si yo quiero ver la mutación en ese paciente, tengo que saber cuál es una secuencia sin mutación, ¿cierto? Que codifica para un gen normal. Entonces, las bases de datos nos ayudan mucho para elegir las estructuras sin mutaciones, las secuencias sin mutaciones, las rutas metabólicas sin alteraciones y todas aquellas moléculas que se consideran normales, ¿cierto? Entonces, como definición, tenemos que una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, en este caso a proteínas, y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Esto quiere decir que no es solo crear la página web y colocar unas secuencias, sino que sea sistematizado, o sea, que tenga un motor de búsqueda que me permita a mí poder hallar mi proteína X en una base de datos gigante, como por ejemplo el NCBI. Si ustedes miran la cantidad de proteínas que tiene el NCBI, van a ver que sería un trabajo totalmente imposible uno buscar a cuál de esas proteínas se le parece más a la proteína de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tendría que compararla una a una e encontrar cuál es la más similar. Entonces, ese almacenamiento sistemático lo solucionaron mucho los buscadores de las páginas web. Y sobre todo el desarrollo de un algoritmo, que es el algoritmo BLAST, el cual, a pesar de que hayan billones de proteínas en el NCBI, él siempre nos va a encontrar cuál es la más idéntica a nosotros en cuestión de segundos. Entonces fue por eso tan revolucionario este algoritmo BLAST. Además dice, en el contexto de las proteínas se suelen almacenar secuencias, estructuras, interacciones, rutas metabólicas, rutas de señalización, mapeos bidimensionales, entre otros. Y bien, entonces vamos a empezar por la base de datos más grande, que es la base de datos de proteínas del NCBI, donde podemos descargar básicamente la secuencia de cualquier tipo de proteína. Entonces nos dicen que ingresemos a la base de datos de proteínas, así como lo están viendo acá, y le vamos a dar una palabra clave para buscarla. En este caso, base de datos, proteína. La proteína que nos piden, que es LIP-L32, y si queremos hacer una búsqueda de pronto un poquito más específica, podemos colocar la especie, el género, perdón, y la especie para que nos haga una búsqueda más específica. O si queremos algo general, pues solo dejamos el nombre de la proteína. Se deben observar los siguientes resultados y le damos dar clic aquí donde dice RefSeq Protein. Se va a obtener el siguiente resultado. Le damos en proteína donde está la estrellita roja. Visualizamos la proteína en formato FASTA. Aquí en esta partecita y ya la podemos visualizar de esta manera. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces nos vamos para el NCBI. Vamos a ir para el NCBI. Ingresamos a la página principal. Aquí cambiamos la base de datos a proteínas. Colocamos el nombre de la proteína. L32. Y el género. L2. Tira. Y la especie. Y programas. Miremos a ver qué nos aparece. Entonces aquí tenemos L32, le damos aquí donde dice producto de referencia. Cambiaron un poquito, están aquí abajo ya. Entonces ingresemos por ejemplo a una. Y aquí nos da toda la descripción de la proteína y abajito la secuencia, ¿cierto? Si nosotros queremos ver solo la secuencia, le damos en formato FASTA y ya aquí nos aparece la secuencia. Esta palabra formato FASTA es muy importante en bioinformática
y la deben tener clara. Y a nivel histórico resulta que estaban los desarrolladores de software, ¿cierto? Y estaban también los investigadores que estaban generando secuencias a nivel de los laboratorios. Entonces, los investigadores subían las secuencias al NCBI de cualquier manera, por ejemplo, el nombre, la secuencia, una nota abajo, otros colocaban una nota, la secuencia abajo el nombre, y eso hacía que los programas tuvieran muchos conflictos para leer secuencias. Entonces, ¿cuáles eran las secuencias que leían los programas? Para aquellas que eran compatibles con su formato. Entonces, como se dio ese problema a nivel mundial, se planteó una solución, y era que se creara un formato homogéneo para que todos sometieran las secuencias al NCBI de la misma forma. Entonces, a ese formato se le dio el nombre de FASTA. Y era un formato muy simple en el cual todos los investigadores podían colocar la secuencia de una misma manera, y era un encabezado con un signo mayor que el nombre de la secuencia, y luego aquí abajito se colocaba la secuencia de nucleótidos. Y esto iba a estar en un formato en texto plano, por ejemplo el del blog de notas, que iba a terminar con una extensión .fasta. El archivo siempre lo guardaban en formato .fasta, por ejemplo aquí proteína x .fasta. Así se guardaba el formato, y por dentro del texto plano estaba así, un mayor que, el nombre y la secuencia de nucleótidos o la secuencia de aminoácidos. Entonces ese formato se empezó a estandarizar como el formato internacional de reporte de secuencias, y de esta manera todos los software, ya al menos con este formato, se diseñaban para que pudieran leerlos, y se solucionó el problema. Por eso, por ejemplo, cuando estamos aquí en la página, ustedes ven que se reporta en formato FASTA, símbolo mayor que, el nombre de la secuencia en la primera línea, y de ahí para abajo la secuencia de aminoácidos. Por ejemplo, si abrimos otra proteína, miren que va a ser exactamente igual. Por ejemplo, esta de acá, le damos en FASTA y nos aparece la secuencia mayor que, nombre de la proteína y aminoácidos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos guardar esa secuencia en un texto plano? Súper fácil. Simplemente abran el blog de notas. Un blog de notas. Y lo copiamos desde el signo mayor que hasta el último aminoácido. Abrimos nuestro blog de notas, lo pegamos y ya lo guardamos. Guardar como proteína X, proteína X, en el escritorio, y guardar. Listo. Entonces, de esa manera podemos extraer la secuencia del NCBI. O si lo quieren hacer de una manera más automatizada, pero que es lo mismo, le dan en enviar a archivo, formato FASTA y crear film. Vamos a guardarla en el escritorio y proteína X2. Vamos a guardarla y nos vamos para el escritorio a ver las dos formas de guardarla. Tenemos la proteína X y la proteína X2. Si la abrimos, miren, aquí está una. Y si la abrimos, aquí está la otra. Miren que son exactamente iguales y la guardamos de dos formas diferentes. Pero si tienen mucho afán, copian y pegan en un blog de notas y lo guardan. O si quieren, tienen más tiempito, van a enviar a crear un archivo, formato FASTA y guardar. Pero miren que da exactamente igual. ¿Ahí vamos claro, mis chicos?
Y bien, veamos otro ejemplito en el encilla. Busquemos otra proteína, por ejemplo, CY. Mira. Acá. Abrimos. Damos formato FASTA. Y le damos a enviar a un archivo en formato FASTA y crear la fila. Escritorio. CY. Y guardar. Vamos a abrirla a ver qué tal. Mire, Claude, ahí ya tenemos nuestra base de datos con nuestra proteína que queremos estudiar. Pues miren que es súper sencillito. Ahora vamos para otra base de datos en proteínas que también es súper importante, que es el Protein Data Bank, donde básicamente podemos bajar también secuencias, pero se utiliza más para bajar la estructura tridimensional control de la proteína que estamos estudiando. Entonces nos dicen que ingresemos a la base de datos del Protein Data Bank, busque la proteína con el siguiente número de acceso. No tenemos que tener un número de acceso, puede ser con la palabra clave, con el nombre de la proteína, con un pedacito de la secuencia, con algún proceso biológico que nosotros creamos que la proteína participa. Entonces se puede hacer de diferentes modos, pero por ejemplo, en los artículos de investigación, muchas veces nos dan ese código directamente para ingresar al Protein Data Bank. Entonces, en este caso nos dieron el código, nos dicen que descarguemos el formato .pdb. Entonces, miren que ya empezamos a manejar dos tipos de formato, el .fasta para las secuencias, que por aquí también lo pueden bajar, por ejemplo, y el formato pdb, que sería este, que también lo bajan de acá. Y el formato pdb es un formato de estructuras tridimensionales. Descargue el formato PDB, visualice la estructura de la proteína con el programa SwissPDB y PyMol. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a instalar los tres primeros programas para el curso: SwissPDViewer, PyMol, y más adelante también vamos a ver un proteoma. Entonces, vamos a instalar Mega12. ¿Listo? Entonces, nos devolvemos y vamos a tomar este codiguito y nos vamos para internet. Simplemente vamos a colocar aquí PDB Database y miren que es la primera opción que nos sale. Le vamos a dar clic acá y esta es la página más actualizada, que tiene mayores estructuras tridimensionales de proteínas y que tiene algo muy bonito, y es que acá se reportan las cristalografías de rayos X, ¿cierto? O sea, cuando uno toma una proteína, la cristaliza y determina su forma. O sea, que son las formas 100% reales. Existen dos tipos de estructuras: aquellas predichas por programas bioinformáticos y aquellas que son reales, o sea, que se elaboran en el laboratorio mediante cristalografía de rayos X. Pero hay algo también muy bonito, y es que se desarrolló un software que se llama AlphaFold, que ya va en su versión 3, el cual es capaz de predecir la estructura tridimensional de la proteína casi en un 99% igualita. Entonces, obviamente la cristalografía se hace en laboratorios que son muy avanzados, el equipo cuesta millones, miles de millones de pesos, ¿cierto? Entonces, hacer una cristalografía de una proteína es muy costoso. Y cuando se propone este algoritmo bioinformático, pues obviamente se solucionó ese problema y se logró avanzar mucho en la proteómica estructural, porque ya cualquier proteína que usted desea estudiar ya está aquí. Y si no está aquí, usted le somete la secuencia de la proteína y él se la modela en 3 dimensiones. Entonces, miren que hizo un gran avance en la ciencia. Y fue muy bonito porque se creó un concurso a nivel mundial que se llama CAP, o sea, CAP, ¿cierto? Para tratar de que los desarrolladores de software, junto con biólogos e investigadores, desarrollaran un algoritmo que pudiera predecir esto.
y transcurrieron casi 17 torneos CAP hasta que llegó el algoritmo AlphaFold y pudo predecir con total exactitud la estructura de las proteínas únicamente utilizando la secuencia. Entonces, eso fue un gran avance a nivel de la bioinformática y que nos permite en estos momentos poder trabajar con todas estas proteínas, hacer los análisis funcionales, mirar dónde tienen los dominios, qué forma tienen, ¿sí? Entonces es bastante bonito por eso. Vamos a pegar aquí el código y le vamos a dar en buscar. Y miren qué bonito, aquí tenemos, hace referencia a la estructura cristalina del L32. Pues si quieren verla desde aquí, desde la página, le dan aquí en estructura. Y miren qué bonito. Miren, pues. O si ya la quieren trabajar localmente con software más especializado, le dan aquí donde dice descargar archivo y le dicen PDF. Ya sé. Y le di en otra parte que secuencia aquí en PDF, listo. Legacy PDF forma. Pues si le damos clic acá, vamos a guardarla en escritorio como L32 y la guardamos en el escritorio. Vamos a verificar. Aquí está la proteína L32. Miren que el formato ya cambia. .pdb. Entonces ahí ya tenemos la estructura tridimensional de la proteína descargada en nuestro computador. Ahora necesitamos un software para poder abrir esa proteína. Entonces vamos a bajar estos dos software. Vamos a iniciar por uno que se llama Swiss PDB Viewer, ¿cierto? Entonces Swiss PD Viewer. Ingresamos a la página principal, le damos en descarga, les decimos que estamos de acuerdo con los términos y de la licencia. Aquí eligen qué computador tienen, la mayoría de ustedes tienen Windows, entonces le dan aquí y ya guardan este ejecutable, ¿listo? Este es súper facilito. ¿Qué deben anotar por ahí en rojo? Que el programa lo deben descomprimir, si no lo comprimen no funciona. Entonces miren, por ejemplo, yo voy a bajarlo, voy a guardarlo en el escritorio, guardar. Listo. Y me voy fuera del escritorio. Entonces miren que el programita, si lo ven que tiene como un cierrecito, eso quiere decir que está comprimido. Entonces si yo lo abro aquí, me aparece esto y miren que el ejecutable no me tiene el icono del programa. Entonces si yo lo voy a abrir, me sale esto. ¿Sí? No lo abre. Y a muchos se pegan o se atrancan en ese punto. Entonces la solución es darle clic derecho, extraer todo, extraer, y ya queda la carpetica acá descomprimida, descomprimida y descomprimida. Pues ya aquí simplemente abren la carpeta, abren esta otra carpetica y miren que ya cambié el icono al icono del programa. Entonces ahí sí ya lo pueden ejecutar. Y ya el programa les abre súper bien. Entonces, miren acá, aquí está el programa. La ventanita emergente la cierran. Y ya pueden abrir su archivo. Pues, ¿cómo se llama el archivo? L32.pdb. Pues, vamos a ver si le podemos arrastrar. Sí. Y ya nos abre nuestra proteína bien bonita. Lo vamos a profundizar más adelante en el manejo del software. Por ejemplo, Profe, sí, solamente es abrir el archivo y ya. sí, solamente abrir el archivo. ¿Por qué? ¿No te quiere abrir o qué?
No, sino que se me dio la señal, entonces no vi cómo la abriste, pero ya, muchas gracias. Ok, listo. Pueden abrir, por ejemplo, el panel de control acá y darle aquí en ventana y panel de control para que aparezca esto, listo. Ventana y panel de control y aparece esto. Le quieren colocar, por ejemplo, la estructura secundaria, le señalan esta columnita. Y miren qué bonito. Ya, esta es la estructura secundaria. Y quieren quitarle, por ejemplo, los radicales para que no se vea tan saturado, le quitan el site. Y si le quieren quitar el enlace peptídico, también se lo pueden quitar para que quede bien bonito. Quieren colorearlo también, por ejemplo, aquí en esta pestañita. Colorearlo de verde bien bonito. Aceptar. Bueno, algo importante, que en este dientecito negro, en este triangulito negro, tienen que decirle qué quieren colorear. Entonces él les muestra las opciones. Entonces queremos colorear la estructura secundaria. Le colocamos cintas o ribbons en inglés. Y ahora sí, vamos a colorearla bien bonito. Generamos todos los aminoácidos. Ponerle un color verdecito, aceptar. Y ya se logra colorear la proteína de una forma. Entonces, ¿por qué es importante colorearla? Por ejemplo, colorear toda la proteína de un color y decir, bueno, la isoleucina en la posición 219 sufrió una mutación, entonces la voy a colorear de rojo. ¿Cierto? Y busquémosla por aquí, miren aquí. Aquí está el aminoácido que está en un COE y que sufrió la mutación. Ya si queremos colocarle el radical, se lo colocamos, se ve como negrito el radical, ¿cierto? Vamos a colocarle otro color. Aquí está, está como en negro. Vamos a colocarle aquí el dientecito y vamos a colocarle la cadena que sea roja. La cadena lateral roja. Miren que ya se colocó el radical rojito. Y es muy bonito. Vamos a colocarle el nombre, entonces es la isoleucina en la posición 119. Y podemos colocarle hasta la nube electrónica. Miren qué belleza. Vamos a hacerla por el número grande. Miren aquí tan bonita. Le un giro. Y aquí tenemos la isoleucina en la posición 219 con su radical y su nube electrónica. Entonces miren que es súper facilito de descargar y de visualizar la estructura de la proteína con este programa Swiss PD Viewer. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí, mis chicos, o tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, tareita para la casa. Vamos a descargar vamos a reproducir toda esta guía de bases de datos, ¿cierto? Primera tarea, reproducirla paso por paso, la guía. Segundo, descargar esa proteína que nos dice la guía y visualizarla con el software Swiss PD Viewer. ¿Listo? Y la tercera tarea va a ser hacer lo mismo, pero con el software PyMol. Muy bien. Entonces, vámonos para el segundo programa, que es el software PyMol. Súper facilito, todos los software que utilizamos acá son gratis. Entonces, le dan en PyMol. La primera opción que les aparece, ingresamos aquí en descargar ahora. Y ahí nos da la opción. No se vayan a equivocar bajando este archivo comprimido, es este de acá, listo. Windows, Mac
o Linux, dependiendo del sistema operativo que tenga. La mayoría siempre tiene Windows, uno que otro tiene Mac. Y no he visto el primero que tenga Linux, pero bueno, por si acaso alguno tiene acá. Muy bien, entonces descargamos el de Windows, ya saben, el primero, no el segundo, lo ponemos en el escritorio y guardar. Y ya esperamos un momentico mientras se hace el descarga. Vayan descargándolo para que les quede instaladito. Y este va a ser nuestro segundo software. Este software en la instalación va a presentarles un problema, y es que cuando empiecen a darle siguiente, va a haber una ventana que le dice que el nombre de la dirección está muy largo. Entonces deben cortarle unas 3 letricas a ese nombre y ahí ya los deja instalarlo, listo, para que no se vayan a pegar en ese punto. De todas maneras, aquí lo vamos a ir haciendo. Unos segunditos mientras lo descargo. Sí. Ya casi acá. Listo, ya lo descargo. Entonces vamos a buscar el instalador. Aquí está. Entonces lo único que tienen que hacer es darle doble clic. Y ya les aparece aquí el software. Ah, no, perdón, este es el icono del programa. El instalador es este, de acá. Yo sí decía que porque había abierto tan rápido. Dice, está el instalador, le dan doble clic. Es que ya yo los tenía instalados, entonces por eso ya tenía el icono listo. Listo. Entonces les va a aparecer este tablerito. Y le vamos a dar siguiente. Aquí le damos, estamos de acuerdo. Le vamos a dar siguiente. Y aquí es donde le digo que presenta un problemita, que es que este nombre es muy largo para el programa. Entonces, si le damos siguiente, miren que nos dice que el del nombre del directorio está muy grande. Entonces, le damos a aceptar. Y pueden en el nombre del programa que dice PyMol, quiten el mol, para que les quede PY. Listo. Y le dan siguiente. Muy grande todavía. Me molesta. Y siguiente, y miren que ya nos deja instalar. Pues le damos aquí y luego instalar. Y ya se instala el programita. Listo. Entonces ya el programita se instala. ¿Cómo se ve el programita? Por ejemplo, lo buscan, quedas, a ver, yo miro, si acá, bueno, un segundito. Aquí le dan acá en el buscador y le dicen PyMol, ¿cierto? Y miren, aquí está el viejito y la aplicación nueva, ¿listo? Le vamos a dar, por ejemplo, aquí en este, y ya él nos va a abrir el software. Esperemos un momentico.
Vamos a ver el otro. Listo, aquí ya salió. Un segundo, te lo paso por acá. Y está el programa. Entonces el programa es súper facilito, simplemente le dan en File, Abrir, y abren la proteína. En el escritorio debe estar la CG, pasta no, era lib L32.pdb este. Abrir. Y aquí tenemos bien bonitas las proteínas. Miren qué bonito. También en este software vamos a profundizar bastante más adelante. Por ahora solo instalarlo y aprender a abrir una estructura. Bueno, chicos, ¿dudas hasta ahí o todo vamos bien todos? Bien. Ok. Muy bien. Están tan muditos. 40 y tantos y no habla ninguno. Estoy preocupado. Bueno, listo, muy bien. Continuamos con la guía y ya hicimos la parte de la base de datos del PDB. Bueno, nos falta este pedacito. Ya lo modelamos con Swiss y con Python, lo visualizamos. Y si deseamos cargar la secuencia de la proteína, entonces nos devolvemos aquí el programa, aquí la base de datos y simplemente le damos aquí en File y descargar la secuencia en formato FASTA, que es la primerita. Vamos a guardarla en el escritorio, colocarle el nombre lib L32 PDB y la guardamos. Listo. Vamos a ver por acá. Aquí está. Lib L32 PDB. Y miren aquí tan bonito. En el mismo formato que la bajamos de la NCBI. Entonces miren la importancia del formato FASTA. Ya todas las bases de datos acogieron ese formato porque es muy simple, es muy práctico y todos los software los diseñan para que tengan la capacidad de leer el formato FASTA. Entonces, por eso es tan importante este formato. Muy bien. Súper fácil esta parte. Acuérdense que igual yo siempre, por si de pronto no pueden venir a clase o llegan un poquito tarde, listo. Un segundo que se apaga esta batería. Listo. Muy bien. Ahora vamos a intentar bajar todas las proteínas que están codificadas en un genoma y visualizarlas mediante el software Mega12. Listo. Te vamos a adelantar un poquito el software para que ya esté instalado. Este sería nuestro tercer programa que deben instalar: Swiss, PyMod y Mega12. Al igual que los otros, simplemente es colocar el nombre Mega12 y le damos acá. Ya él nos detecta las características de nuestro computador, entonces nos dice que tenemos un Windows con una imagen gráfica de 64 bits, porque hay varias compatibilidades, ¿cierto? El de nosotros el mío es de 64, entonces él mismo lo detecta automáticamente. Aquí le vamos a dar descarga, vamos a leer esto hasta el fondo y le vamos a dar a aceptar los términos y referencias. Aquí le decimos que somos de Colombia, que somos unos estudiantes, que somos de la Universidad de Antioquia y que es una universidad. Listo. Le damos a descargar. Ya él nos guarda el instalador, le decimos que nos guarde el instalador en el escritorio. Vale. Esperemos un momentico que baje el instalador.
Acá se está terminando. Listo, ya acabó. Entonces aquí vamos a tener nuestro tercer programita. Vamos a abrir el instalador. Es súper fácil, es solo darle siguiente, siguiente, siguiente. Y lo termino. Esperemos un momento. Bueno, a mí no me deja instalarlo en ese portátil porque necesitamos el de sistemas de la universidad para que coloque una clave. Pero alguno de ustedes lo está descargando en ese momento. Me voy a mostrar. Alguien que no lo haya instalado. Profe, a mí me pide, pues me dice que Windows protegió mi computador, pero no sé por qué. No me deja de presentar. ¿Y tú tienes ese computador es de alguna empresa o algo así que tenga alguna restricción? No, profe. No, tan charro, porque normalmente cuando pasa eso es porque tiene una restricción. O a ver qué será revisa el antivirus que no tenga alguna restricción para instalar software nuevo o algo así, porque te está bloqueando es por acceso. Por ejemplo, a mí también me aparece exactamente eso, pero es porque este computador es de la universidad, de portátil, y no deja instalar ningún software sin permiso, pues, de administrador. Y me sale exactamente el mismo letrerito que te sale a ti. A ver, ¿quién más no lo ha instalado para que no muestre? Profe, ya pude darle. Dale, mi Juan. Ya, súper. Muéstrame la pantalla antes de que lo instales, para que los niños vean el paso a paso. Eso, muy bien. Acepto el acuerdo. Siguiente. Ese es el primer paso, muy bien. Le damos siguiente. Acepto el acuerdo. Siguiente. Siguiente. Si quieres crear un archivo en el escritorio, un icono en el escritorio. Siguiente. Siguiente. Y listo. Ya la está instalando Juan. Esperemos que le termine de instalar el software. Miren que todos tres son fáciles de descargar, fáciles de instalar. El único que presentó problema fue Paimon, que hay que acortarle un poquito el nombre. Finalizar. Y míralo ahí abajo. Busca en el escritorio. Todavía no cierra. Busca en el escritorio el icono y abre el programa. Para mirar si ya te quedó bien configuradito. Perfecto. Ahí ya quedó súper bien instalado el programa. Miren qué facilito. Muchas gracias, mi Juan.
Ya puedes dejar de compartir. Muy bien, entonces sigamos con la guía. La guía bien. Dime, chicos. Sí, profe, todo bien. Listo. Entonces ahora vamos a descargar un proteoma completo. Nos dicen que ingresemos a la base de datos del NCBI, ingresemos a el genoma de referencia, abramos uno de los dos cromosomas, el 1 o el 2. Aquí salen todas las características del genoma y luego en enviar a file, FASTA y crear archivo. Y visualicemos el proteoma con Mega 12. Entonces vamos a intentar hacer eso. Vamos acá y le vamos a dar en NCBI, listo. En NCBI ingresamos, le vamos a dar en genoma, genoma y le vamos a colocar el nombre de leptospira interrogans y le damos buscar. Dice en junio del 2024, le dice que no estará disponible, búsquelo en Taxonomy, listo. Taxonomy y buscar. Leptospira interrogans. Leptospira interrogans. Y aquí nos sale el genoma. Esto nos dice por acá. Se lo cambiaron. Que no quiero saber. Cromosoma 1, cromosoma 2. Saque el cromosoma 1 y el 2 ingresemos al 1. Y aquí está toda la información del genoma, ¿cierto? Si queremos ver, miren que aquí está la información de las características del genoma, los genes, CDS, RNA ribosomales de transferencia, no codificantes. Y si queremos ver la secuencia, le damos aquí en FASTA. Súper importante, antes de bajar el genoma, asegúrense de que esto aquí se ponga verde y diga completo, ¿cierto? Aquí está todo el genoma. Si no, espera, si lo bajan antes de que esa cosita salga verde, lo baja parcial, le baja solo un pedazo del genoma. Pero como no nos interesa, en este caso el genoma, hasta aquí llegamos como si fuéramos a descargar un genoma, ¿cierto? Si queremos descargar el genoma, ya saben cómo es, enviar a file, FASTA y create. Pero no queremos descargar un genoma, sino las proteínas que están codificadas en este cromosoma 1. Entonces le vamos a dar aquí en proteínas y ya nos sale. Este cromosoma 1 tiene 3.413 proteínas, ¿cierto? 3.413 proteínas. Si quieres bajar alguna en particular, pues simplemente le das clic a una de estas dos y le das enviar a file, FASTA y crear archivo, ¿cierto? Pero si lo que quieres es todo el proteoma completo, entonces no resaltas ninguna proteína y le dices enviar a file, FASTA y create. Y ya él nos va a bajar el proteoma del cromosoma 1, es prote de cromosoma 1 de
leptospira, leptos interrogans. Listo. Y lo guardamos en el escritorio. Y guardar. Verificamos que esté allí. Ahí está. Aquí está. Listo. Y ya lo vamos a abrir con el mail. Entonces abrimos nuestro programita aquí con el icono que pusimos en el escritorio. Y anótense esta partecita. La primera bolita que dice alineamiento. Un aguacero horrible. Si se va al internet, ya saben que es por el aguacero. Listo. Entonces en el primer circulito que dice alineamiento, le damos clic, editar o construir un alineamiento. Luego crear un nuevo alineamiento y ok. Dependiendo con la molécula que estén trabajando, le dan DNA o proteínas. En este caso estamos trabajando con aminoácidos, o sea, con proteínas. Y él nos saca esta segunda ventana emergente. Miren que es diferente a la primera y la segunda ventana emergente. Acá le vamos a dar aquí, insertar una secuencia. Al lado de la cruz roja, a mano derecha, le vamos a decir insertar una secuencia y buscamos el proteoma. Estaba en el escritorio y se llamaba proteoma, aquí, proteoma, cromosoma 1, leptospira interrogans, y abre. Y miren qué cosa tan espectacular. Todas y cada una de las proteínas codificadas en el cromosoma 1 de esta especie, leptospira interrogans, están acá. Y como es un código estándar, miren que por acá, todas empiezan por metionina. Esta bacteria utiliza el código genético estándar, pero miren qué cosa tan espectacular. Toda la información que hay aquí para hacer publicaciones, tesis, de todo. Todas las secuencias que codifican para esta proteína, para todas las proteínas del genoma. ¿Lograron llegar hasta ahí, mis chicos? Excelente. Sí, profe. Luego cerramos este programa y sigamos con nuestra guía. Hasta aquí vamos súper bien. Y dice, de tareita para la casa van a hacer el mismo procedimiento, pero en el cromosoma 2. Ahora vamos a ver otra base de datos también muy valiosa, que es el UniProt, donde pueden encontrar información de la proteína que están estudiando. Vamos a ingresar también así en Google. Y coloquémosle acá UniProt. Pro Database. Y la primera que nos sale. Miren qué bonito. Una base de datos también con mucha información de proteínas. Vamos a seguir la guía. Vamos a buscar la proteína L32 de leptospira interrogans. Entonces, L32 de leptospira interrogans. Listo. Y vamos a dar en buscar. Entonces él nos dice que cómo quiere que presenten los resultados, digamos las que en tarjeticas. Y aquí nos aparece. Bien. Se deben observar los siguientes resultados. Ingresemos a la acción de la proteína y describa el nombre del gen y de la proteína. Por ejemplo, esta primera. Entonces, el nombre de la proteína, L32, el nombre del gen, exactamente igual, pero miren que está en minúscula. Proteína en mayúscula, gen en minúscula, y por lo general también
lo escribe no, mentira, así como está. La primera en mayúscula en proteína y el G en lo igual, pero en minúscula. Bien. Muestre los nombres y la taxonomía. Que sean por acá. Dice nombres y taxonomía. Ahí está. El nombre de la proteína, el nombre del gen, el organismo, ¿cierto? Que leptospira interrogans. Y todo el linaje taxonómico, que es un organismo celular, bacterias, pseudotá, hasta llegar a la leptospira. A la taxonomía. Muy bien. Muestre los procesos, estructura, familia y dominio de las proteínas. Entonces se bajan un poquito. Aquí está la estructura de la proteína bien bonita en 3D. Qué belleza. Y bajamos un poquito, está en la familia con los dominios. Entonces tiene un solo dominio. Muy bien, qué bonito. Aquí está la secuencia. Si la quieren bajar, le dan aquí en descarga. Y ahí les baja en formato FASTA la secuencia. Aquí visualice las proteínas similares. Entonces aquí tienen otras bases de datos donde también está la secuencia. Las proteínas similares, entonces nos muestra obviamente que están otras especies de leptospira, ¿cierto? Volpiterceni. Muy bien, si quieren ampliar los 72 resultados, le dan acá. Ay, madre. Sí, le dan ahí y él le abre todas las que vimos al principio, que elegimos la primera, las abre todas. Y no tiene genes ortólogos ni parálogos en otras especies, ¿cierto? En otras especies que no sean leptospira. Bien. Profe, Sí. antes de que continúes, ¿me podrías volver a repetir lo de Megaforma? Pues como abriste un archivo ahí. Claro que sí. Vamos a... Yo dejo de proyectar. Listo, dale. Presenta tu pantalla y te vamos viendo. Bien, dale alineamiento, el primer circulito verde. Editar o construir un alineamiento, la primera. Crear un nuevo alineamiento, ok. Proteínas, vete para a mano S de ahí. Y ábrete el archivo. Recuerden siempre cambiar el nombre porque a ver si abajo hay una proteína apenas, no bajo el proteoma completo. ¿Quieres que bajemos el proteoma? Ah, no, profe. Es que descargué uno así como como ejemplo. Ah, ok, No hay problema, listo, está gracias. bien. Dale, con eso. Bien, vamos a compartir. Compartir, muy bien. Vemos en la guía. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, vamos a otra base de datos que también es muy bonita, que es la de PFAM, o familias de proteínas. Vamos a buscarla igualito en Google. PFAM. Listo. Ya está. Simplemente colocamos aquí el nombre, ¿cierto? Vamos a ver qué dice la guía. L32, ¿sí? Vamos por acá. L32. Le damos en buscar. Y esperemos un momentico. Y aquí apareció el L32. Le podemos dar aquí en esa primera.
Y miren qué bonita, aquí nos aparece una descripción donde nos dice que el L32 es una lipoproteína de superficie que se encuentra en el género Leptospira únicamente en especies patógenas, donde es la proteína más abundante de la superficie celular. El L32 pertenece a una amplia familia de lipoproteínas de superficie. Ver esa familia encontrada además en otros bacterias que colonizan el hospedero como pseudoalteromonas tunicatalis. Da tres artículos donde han estudiado la proteína y nos muestra acá que tiene 214 proteínas secuenciadas del L32, que tiene a nivel taxonómico, vamos a ver, nos muestra acá, que miren que está solo en bacterias, color moradito, bacterias, rosadito virus, amarillo arquea, eucariotas verdes y otros. Miren que la proteína está únicamente en bacterias, especialmente en leptospira, en todas estas especies que vemos acá arriba. Muy bien. Vamos a ver en proteomas, hay 6 proteomas disponibles para descargarlos de acá. Hay 3 estructuras de la proteína. Podemos descargar el PDB aquí también si lo deseamos. Está el perfil de conservación. Entonces, miren que es una proteína bien polimórfica entre las diferentes especies. Si fueran muy conservadas, saldría una letra grande en cada posición. En todas estas saldría solo una letrica en cada posición, si fuera muy conservada. Pero aquí vemos que es una proteína bastante variable. Vamos a ver eso por correr. Vamos a lo largo. Súper variable. Por ejemplo, una letra así grandota, pero que no hubiera nada abajo, sería que es conservada, pero no hay ninguna conservada. Muy variable. Y aquí tenemos el algoritmo que se descubrió, el AlphaFold, que ya lo incorporaron en esta base de datos, donde tenemos 202 proteínas modeladas. Entonces, esa proteína puede que sea de 200 genomas que han secuenciado, por ejemplo, de leptospiras patógenas. Miren que acá está, por ejemplo, leptospira vorticexeni. Y ya pues, si queremos otra, pues la buscamos acá, listo. También un minutico, recibo algo en la puerta, no me demora. Profe, Muchas gracias por la espera. Entonces, continuemos. profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Pues yo le presté atención a todo lo demás, pero no sé si se me fue cuando dijiste para qué servía la página de Uniprot.
Para buscar información. Todas estas páginas, por ejemplo, cuando uno está haciendo el estudio en el laboratorio y digamos que estamos comparando una especie de bacteria resistente a un medicamento y otra que es sensible, ¿cierto? Extraemos las proteínas y encontramos una proteína que está en las resistentes, pero que no está en las sensibles. Entonces esa se vuelve nuestra proteína target o nuestra proteína blanco. Y tenemos que buscar en todas las bases de datos que podamos la mayor cantidad de información posible, qué hace, dónde está ubicada, su secuencia, su estructura, ¿cierto? Entonces por acá estamos dando un paso por todas las bases de datos mirando cómo podemos extraer información de esa proteína que nosotros estamos estudiando. Gracias, profe. Con un gusto. Muy bien, entonces aquí estamos simplemente eso, mirando qué información tiene, qué información existe acerca de esa proteína. Entonces miren todo lo que hay de acá, ¿cierto? Toda esta información la podemos extraer. Muy bien. Sigamos por acá, ya vimos los dominios, todo eso también, la patrón de conservación, las especies que tenían la proteína, las estructuras que habían disponibles. Y aquí les queda una tareita a ustedes que es buscar en las bases de datos que vimos, no L32, sino estas proteínas que están acá, ¿cierto? Para que vayan cacharreando la página, para que vayan mirando dónde se localiza la información de la estructura, de la secuencia, en qué especie se encuentra, los dominios que tiene. Entonces ya le queda esta tareita como para que practiquen en la casa, ¿listo? Y esa sería la parte de bases de datos. ¿Una pregunta está ahí, mis chicos, o todo claro? Todo claro, profe. Chicos, entonces que tengan una linda noche y nos vemos el miércoles, ¿listo? Gracias, profe. Chao, chao, se cuidan. Gracias, profe. Chao, Hasta feliz noche. luego, profe, gracias. Chao, chao.